5 años después, Fidel Castro y el Che Guevara triunfaban. A unos 150 kilómetros de Florida, en lo que los norteamericanos consideraban su trastienda, Castro estableció un régimen que pronto se aliaría con la Unión Soviética. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. En 1961, John Fitzgerald Kennedy tomó posesión del cargo de presidente y con él recibió un esquema elaborado por la CIA para enviar armas a los exiliados con el fin de derrocar a Castro, al igual que antes habían derrocado a Arbenz en Guatemala. Me sacaron de Montevideo, donde me hubiera gustado pasar el resto de mi vida, y me dijeron: lo que estamos haciendo es volver a reunir al equipo del PB Success, es decir, al equipo de operaciones de Guatemala, para ocuparnos de Castro. En la bahía de Cochinos, las fuerzas de Castro hicieron retroceder a los invasores enviados por la CIA. Castro se sentía seguro y era un líder querido por millones de cubanos en Cuba, por lo que la situación era bastante diferente a la de Guatemala. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Castro, triunfante, estaba ansioso por llevar la revolución armada a Latinoamérica. Para combatir el desafío lanzado por los cubanos, los Estados Unidos establecieron en su zona del Canal de Panamá una sofisticada escuela. Allí se entrenaba a soldados de todo el mundo para contrarrestar la insurgencia. A principios de los años 60, los grupos revolucionarios de izquierdas estaban combatiendo a las autoridades en Guatemala, Venezuela, Colombia, Perú y en República Dominicana. Marines are ordered into the revolt-torn small island country by President Johnson. 500 Leathernecks are put ashore by helicopter. En 1965 los marines de los Estados Unidos entraron en combate con los dominicanos, que estaban tratando de volver a colocar en el poder a su presidente electo. The American nation cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. Если Советский Союз La Unión Soviética, y en especial desde que Brezhnev subió al poder en 1964, observaba el principio de la coexistencia pacífica, de la de tanto distensión y de la relajación de las tensiones internacionales. Pero los cubanos tenían una teoría que se podría describir como: queremos tener 100 Vietnams. El Che Guevara estaba detrás de ese llamamiento a los 100 Vietnams. En 1965 viajó al Congo y más tarde al corazón de Sudamérica para promover la causa de la revolución violenta. A finales de 1967, los instructores estadounidenses que estaban entrenando a tropas bolivianas le tendieron una trampa al Che Guevara. En más de una oportunidad nos dijo: se nos aproxima el último combate. Hay que prepararse para él. Hay que tener muy en cuenta que ninguno debe ser prisionero, especialmente los cubanos. Consiguieron capturar al Che Guevara vivo. Unas horas más tarde, un disparo acabó con su vida. 5 miembros del grupo de Guevara escaparon a la capital de Bolivia, La Paz. Específicamente, cuando nosotros llegamos a La Paz, logramos hacer contacto con Salvador Allende en Chile. Nos mandó toda su ayuda. Puso todo su partido en función de nuestra salvación. Durante la década de los 60, Chile había estado en calma.
El programa de Washington Alianza para el Progreso había invertido millones de dólares para respaldar al gobierno cristiano-demócrata de Chile. Pero en 1970 una coalición de centro y de izquierdas buscaba la victoria. A la cabeza de la Unidad Popular estaba un médico sibarita, francmasón y marxista, el senador Salvador Allende. A Allende se le representaba, se le identificaba con los partidos socialistas comunistas, con la izquierda en medio de la Guerra Fría. Y, por supuesto, también representaba al socialismo y al marxismo. Preocupados por el hecho de que un marxista llegara al poder por medio de unas elecciones legítimas, los Estados Unidos comenzaron a movilizarse. I directed that an approach be made to both the State Department and Mr. Kissinger's office to tell them that we had grave concern over the outlook for ITT's investment, and we were desirous of discussing our thoughts in Washington and willing to assist financially in any government plan to help protect private American investment in Chile. La CIA estaba detrás de todo esto. Era necesario apartar de su puesto a toda costa al general René Snyder, comandante del Ejército Popular, que defendía los derechos constitucionales de Allende. La CIA me dio $250.000 para que nos deshiciéramos de Snyder. Como no podía dejarlo en mi despacho, para que estuviera seguro metí el dinero en mis botas de montar. Estaba envuelto como si fueran salchichas, en paquetes alargados. Solo yo lo utilicé, nadie más. Pero al final no hubo que recurrir al dinero que la CIA había enviado para desbancar al general Snyder. Otros conspiradores lo asesinaron. Esta muerte conmocionó a la nación. Políticos moderados se unieron a Allende, consolidando así su victoria en las elecciones. En las barriadas de Chabolas existían grandes esperanzas de que el nuevo presidente electo pusiera en marcha la reforma, y esperaban que lo hiciera sin intromisión exterior. Que los Estados Unidos tienen que respetar el derecho de los pueblos a desarrollar su economía en la forma que necesita o desea. El primer gran paso que dio Allende, apoyado por todos los partidos políticos chilenos, fue nacionalizar el cobre, la mayor industria de Chile, que aún estaba bajo control estadounidense. Cuando Salvador Allende nacionalizó el cobre, no fue una medida arbitraria. Esto lo hizo para tener recursos, para aliviar la gran pobreza en nuestro país. Allende siguió adelante con lo que él llamaba su revolución social. En las escuelas todos los días los niños recibían un vaso de leche. Las clases medias estaban al borde del abismo. Básicamente, lo que más miedo nos daba era qué pasaría con la gente, con las familias y con sus propiedades y granjas. En el medio rural chileno, los campesinos, cantando consignas procubanas, comenzaron a apoderarse de las tierras. Lo que sucedió después confirmó todos nuestros temores, porque el gobierno, por su parte, comenzó a expropiar las tierras, comenzó a expropiar la industria. Poco a poco el Estado se estaba haciendo con el control de la economía de Chile. Esta situación preocupaba a los financieros extranjeros y también al Banco Mundial, que le retiró todos los créditos. Chile, of course, is interested in obtaining loans from international organizations where we have a vote. And I indicated that wherever we had a vote, where Chile was involved, that unless there were strong considerations on the other side, that we would vote against them. En noviembre de 1971, Fidel Castro llegó para respaldar la política de cambios de Allende, que había salido elegida en las urnas. Apoyamos totalmente su política. Preparamos a alguna gente
para la seguridad personal en la cual teníamos experiencia, porque habíamos tenido que defendernos de aquellos que querían liquidarnos. Y esa experiencia se la transmitíamos a él porque pensábamos que tenía enemigos que podían tratar de atentar contra su vida. El peligro no solo procedía de la derecha. La política cubana de Castro de la Revolución Armada contaba con el favor de la extrema izquierda de Chile, que era hostil a los métodos de Allende. Pero la mayoría de los chilenos ignoraron el llamamiento a la lucha armada. La inflación estaba aumentando y la derecha atacó económicamente. El dinero de la CIA sirvió para pagar a los camioneros por paralizar el país. Ante las Naciones Unidas, Allende acusó a la ITT de tratar de provocar una guerra civil. Se proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, el desorden social, crear el pánico en la población, para que al ser sobrepasado el gobierno, las Fuerzas Armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura. Moscú era la siguiente parada. Allí Allende trató de conseguir el dinero que necesitaba para evitar la bancarrota, pero no consiguió convencer a los rusos, que ya estaban derrochando una fortuna en apoyar a Cuba. Al final, llegamos a una conclusión. Si seguía utilizando medios tan democráticos y no recurría a las armas para acabar con la resistencia de fuerzas de oposición más fuertes que él, este régimen pronto se derrumbaría. Santiago, capital de Chile. Junio de 1973. La popularidad del gobierno crecía sin cesar, y algunos oficiales militares de derechas frustrados tomaron las calles en una tentativa de golpe de Estado. Mientras que la prensa de todo el mundo presenciaba el fallido intento de golpe militar, un reportero sueco, Leonard Hendriksen, con su cámara aún en funcionamiento, fue abatido a tiros. Allende respondió a estos acontecimientos depositando más confianza en los militares y nombró al general Augusto Pinochet su leal jefe en el ejército. Los camioneros volvieron a paralizar el país más largo y estrecho del mundo. Las tiendas cerraron por falta de mercancías. El hambre se apoderó del pueblo. Las amas de casa se echaron a la calle golpeando cazuelas y sartenes como símbolo de su protesta. La extrema derecha comenzó a urdir sus tramas. Lo cierto es que la situación cada vez era más ominosa. Y entonces tuvimos la posibilidad de acceder a determinada información. Y no porque estuviéramos en contacto con los conspiradores, porque no era así. Poco después del mediodía del jueves 11 de septiembre, por orden del general Pinochet, aviones Hunter británicos descendieron en picado sobre el Palacio Presidencial de la Moneda, ocasionando incendios que arderían durante semanas. Mi mujer y mis hijos estaban en casa, y desde allí veían perfectamente los aviones que volaban sobre nosotros, para luego descender y lanzar sus bombas sobre la Moneda. Esa mañana, desde la Moneda, Allende había emitido un comunicado para toda la nación. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Horas más tarde, Allende estaba muerto. Él decía que
él no saldría vivo de allí, que él moriría defendiendo la Constitución de Chile. Y cumplió su palabra. El general Pinochet pronto dejó su huella en el país. En la capital, los sospechosos fueron congregados en el Estadio Nacional. A muchos de ellos, como el cantante de música folk, Víctor Jara, nunca se les volvió a ver con vida. I know that he behaved with great moral courage. I know that he was a sort of source of strength to his fellow prisoners. I know that he sang there. I know that they beat him down. I know that they broke his hands or his wrists. And I know that after 2 days, they killed him off. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Las personas de las que se deshizo, a las que disparó en el estadio, eran malas personas. Era lo suficientemente listo como para saber que había que hacer las cosas al 100%. No se puede ser un papanatas y hacer un poquito allí y otro poquito aquí. Él entró con fuerza allí y lo hizo. Cuando llegó a la Casa Blanca en enero de 1977, Jimmy Carter prometió que la actitud de los Estados Unidos con respecto al resto del mundo iba a cambiar. Anuncié que los derechos humanos serían la piedra angular o el fundamento de toda nuestra política exterior. Por eso designé oficialmente a todos y cada uno de los embajadores norteamericanos en el mundo para que fueran mis representantes personales para los derechos humanos. En Nicaragua, los embajadores de los Estados Unidos estaban acostumbrados a desempeñar un papel diferente. En los años 30, los marines estadounidenses pusieron en el poder al tirano Tacho Somoza. Habían pasado más de 40 años y Nicaragua seguía todavía en manos de Somoza. El propietario de un periódico políticamente moderado, Pedro Joaquín Chamorro, osó desafiar a la dictadura. ¿Y qué es lo que pasó para una persona que estaba deseando la libertad? Pues lo asesinaron. ¿Quiénes lo asesinaron? Pues el somocismo. El asesinato de Chamorro fue como una descarga eléctrica para el acobardado pueblo de Nicaragua. Somoza declaró el estado de sitio. Los Estados Unidos tomaron conciencia de